Y después de que el mandatario Eyman subrayara que por el momento no se piensa en la imposición de una visa para los nacidos en Venezuela, aún hay varios de ellos que llegan a la isla para hacer el trámite ilegal de la tarjeta de crédito. Anteriormente lo hacían de una forma más disimulada, pero ahora en la calle principal están pasando tienda por tienda preguntando si allí entregan dólares a través de las tarjetas de crédito. Hace unos meses Aruba conoció el caso de la situación irregular que se estaba presentando, en donde algunos ciudadanos provenientes de Venezuela estaban haciendo el cambiazo, en donde llegaban a una tienda, hacían como si compraran artículos, pero en coordinación con el almacén, no compraban nada, pero sí pasaban la tarjeta de crédito. Este, a su vez, le cobraba un interés y le daba en dólares la cantidad supuestamente facturada en artículos, para que los venezolanos a su vez pudieran llevarse los dólares y cambiarlos en el mercado negro de Venezuela. Pues anteriormente esto se hacía de forma disimulada, sin levantar sospecha, pero ahora estamos viendo una nueva tendencia. Algunos turistas venezolanos entran de tienda en tienda, de almacén en almacén, sin importar de qué sea el lugar, a preguntar si allí hacen el trámite de los dólares venezolanos. Es importante que las autoridades sepan de esta tendencia que se está desatando recientemente en la isla.